Ya, tal como le dije, ya no sé a quién, a Jairo, al hermano Jairo, la naturaleza humana de Cristo en la Biblia es lo que se dedica a este pequeño PowerPoint. Si queremos ver lo que el espíritu de profecía dice al respecto, tendríamos que abrir el libro La palabra fue hecha carne, del doctor Ralph Larson, pero no creo que podamos hacer las dos cosas hoy. Avance al próximo, va a desaparecer y va a entrar la próxima fotografía. Más para adelante, eso. Otro clic, ahí está. Esto es lo que quería comentar yo en delante, pero no lo hice. La palabra carne en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega sarx, la cual posee 4 significados. Esto está en el Diccionario Bíblico Adventista. El sentido no técnico para describir las partes físicas del hombre y los animales aparte de los huesos. Y ahí está Lucas 24, 39 y 1 Corintios 15, 39. Como referencia a los seres vivientes en general, 1 Pedro 1, 24. La próxima diapositiva. Con el sentido de cosas materiales en contraste con las espirituales, Mateo 16, 17, Marcos 14, 38, Lucas 24, 39. Y 4 en forma figurada para describir la naturaleza inferior, carnal del hombre que se opone a las cosas espirituales. Romanos 7, 18, 8, 13, Gálatas 5. ¿Por qué le falta un pedazo aquí? Diccionario Bíblico Adventista. Se fue a la siguiente. Bueno, este es Juan 1:14. Lo que quiero, volviendo a la diapositiva anterior, es decirle que sarx normalmente la Biblia lo usa para referirse a la naturaleza caída. No, ahí te sal. Ya, sí, está bien. Abajo, en forma figurada, para describir la naturaleza inferior. ¿Por qué se cayó? No, te pasaste una. No, hermano, lo que pasa es que la diapositiva anterior no alcanza a aparecer todo el texto. Ya, no importa. Ya. Anda una hacia adelante. Ya. Ahí está. Ya, Juan 1:14. Y aquel verbo o aquella palabra fue hecho carne, y ahí en el griego dice sarx. Eso es lo que, por eso muchos no se dan cuenta que ese versículo es importante, porque dice, bueno, fue hecho carne. No importa tal vez ni siquiera cuál carne. Y habitó entre nosotros, ¿cierto? Pero sabiendo que la traducción carne viene de la palabra sarx en griego, sabemos que el verbo fue hecho carne caída, naturaleza caída. Y la próxima diapositiva, así hay como 3 versículos más que sucede lo mismo. Las traducciones son los problemas. Ese es Romanos 8:3. Ya déjalo ahí, porque lo que era imposible para la ley. Este versículo es tremendamente importante, hermanos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, por eso era débil, porque era carne caída, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ahí ya quedó más claro en el español, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Lo que aquí Pablo está diciendo es que el Señor, Dios,
para solucionar el problema del pecado, envió a su Hijo con carne pecaminosa o carne de pecado, naturaleza caída. Lo envió a este mundo para que, viniendo con esa naturaleza, no cayera y pudiese entonces ser demostrado que con nuestra naturaleza todos podemos vencer si nos ajustamos a las condiciones que Dios ha establecido. Eso es lo que dice Romanos 8:3. Tremendamente importante ese versículo. Yo les digo una vez más, se lo he dicho antes, yo estaba un domingo en Santiago estudiando y pasé y leí el Romanos 8:3 y me vino como un chispazo en la cabeza y entendí lo que les estoy diciendo ahora. Y entendí en aquel mismo día que Romanos 8:3 era tremendamente importante y nunca antes lo había entendido porque simplemente la cabeza no me daba. Esto fue una ayuda del Espíritu Santo directamente. Fue un chispazo y yo dije, lo entendí, lo entendí. Mi esposa estaba en la cocina y salió, ¿qué entendiste? Romanos 8:3. Ya, se dio vuelta y siguió cocinando. Pero yo recibí una tremenda bendición en carne de pecado. No sé cómo pueden negar que Cristo haya venido en carne prelapsaria cuando aquí dice claramente que no. Claro, se toman o se agarran de semejanza de carne, semejanza homoioma, pero si usted no cree que él vino en la naturaleza de pecado porque dice semejanza, entonces vaya a Filipenses 2:7 y va a encontrar la misma palabra, semejanza, homoioma, diciendo que Cristo era semejante a los hombres. ¿Usted cree que Cristo no era semejante a los hombres? Porque hay algunos que dicen que Cristo era espíritu y que no tenía ni carne ni hueso, porque se les apareció en el lago a los apóstoles y ellos, creyendo que era un fantasma, se asustaron y gritaron. No, semejanza es hay varias razones para aceptar por qué dice semejanza. ¿Cristo tomó mi naturaleza? Sí. ¿La mía exactamente igual a la mía? Sí, pero él no es igual a mí. En la mañana ya se los dije, él nunca cayó, yo he caído un montón de veces. Él siempre guardó los mandamientos. Cuando él dice, te agradezco, Padre, porque tú siempre me escuchas, a mí el Señor no siempre me escucha porque yo estoy con otros pensamientos que no están de acuerdo con su voluntad, pero a él sí, siempre lo escuchó. Entonces hay cosas que son semejantes a mí porque tomó mi naturaleza, pero hay cosas que no son iguales a las mías porque él simplemente no aceptó los engaños de Satanás, y yo sí. Veamos la próxima. Aquí una pequeña explicación de Romanos 8:3. Es decir, Cristo vino con nuestra naturaleza humana caída y con ella, al igual que nosotros, venció el pecado, o sea, no cayó, no pecó, ni siquiera en pensamiento. Sublime. Yo he caído hasta en pensamiento. El Señor no lo hizo. Amén. Aquí Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí tenemos que entrar un poco en lo que ha colocado la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, para suplir este problema, que en realidad no es problema, dijo que la madre de Jesús, María, tuvo una naturaleza santa, y de una naturaleza santa nace un ser santo, y por eso Cristo no cayó. Pero esa es la Inmaculada Concepción y eso no tiene base bíblica. María fue pecadora, así como nosotros. No hay ningún ser humano que no haya sido pecador, a no ser Cristo. Está bien claro en la Biblia. Cuando la hermana White se refiere a eso, ella dice que Satanás le dijo a sus correligionarios que él se iba a encargar de hacer caer a Cristo, y simplemente no pudo. Nunca antes un ser humano se le había negado a hacer la voluntad de Satanás. Todos le hemos obedecido a Satanás. 1, 2, 10, 100, 1000 veces, no importa. Que hayamos caído una sola vez ya es suficiente. Veamos la próxima. Ese es Filipenses 2:7. Mire,
sino que se despojó a sí mismo, se anonadó, sería una palabra más exacta, se anonadó voluntariamente, nadie lo obligó, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está, homoyoma, otra vez semejante a los hombres. Nadie duda, bueno, algunos dudaron, de que Cristo haya sido un hombre. Si usted le pregunta a otros miembros de otras iglesias por qué Cristo no pecó, te van a decir porque él era el Hijo de Dios. No es eso lo que la Biblia dice. No me malinterpreten. Él es el Hijo de Dios, pero él no cayó por ser el Hijo de Dios. Él cayó porque por la fe se aferró en el Padre y no desistió, no se soltó del Padre en momento alguno, cosa que ninguno de nosotros tampoco ha hecho. Nosotros nos aferramos ocasionalmente al Padre. Cristo nunca se soltó, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es extraordinario. Filipenses 2, 7 y 8. En la condición de hombre, no en la condición de Dios. El que murió en la cruz fue el hombre, no Dios. Dios no muere. Esas son cosas que nos quedan grandes, creo yo. Veamos la próxima. Hebreo. A ver, les voy a leer lo que está escrito, pero se los voy a corregir. Hebreo 2, 14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, carne, sarx, caída, todos hemos participado de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Miren cómo es, clarito. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Aquí, esto es Hebreo 2, aquí la Reina Valera simplemente no sirve. Miren lo que dice la King James. A veces, bueno, yo siempre cotejo algunos versículos en la King James. Para mí es la mejor traducción que hay, aun cuando esté en inglés. La King James, Hebreos 2:16, dice: porque ciertamente no tomó sobre sí la naturaleza de Abraham, de los ángeles, perdón, porque ciertamente no tomó sobre sí la naturaleza de Abraham, sino que él tomó sobre sí la simiente de Abraham, la simiente caída. ¿Abraham tenía simiente caída? Sí, sin lugar a dudas. Y Cristo tomó esa simiente. Otros dicen lo siguiente: cuando Cristo nació después de 4.000 años de pecado, no había otra naturaleza disponible a no ser la caída. Entonces ellos dicen, pero Dios podría haber hecho con Cristo lo que quisiera, pero no lo hizo. Veamos la Aquí siguiente. dice, no tomó la naturaleza de los ángeles, dice esta otra traducción. Ya, la Peshitá. La Peshitá. No tomó, sí, pero que la Reina Valera no te da una pista para entender lo que realmente te está queriendo decir el versículo. Sí, perfecto, está bien. Uh-huh. Bien, sí. Él no tomó, porque dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia. No es eso lo que el versículo quiere decir. Exactamente. Él no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que la descendencia de Abraham. Es algo totalmente diferente. Exacto, sí. Veamos la siguiente. Ahí va. Ahí viene la King James. Porque ciertamente no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, sino que él tomó sobre sí la simiente de Abraham. La próxima. Juan 2:25.
Juan 2:25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahí podemos elucubrar bastante sobre lo que significaría saber lo que había en el hombre. Porque él era Dios. Sí. Bueno, ahí hay algunas cosas que... A ver... Ya son las 6. ¿Será que podemos gastar más tiempo? Lo que el versículo está diciendo es que él sabía lo que había en el hombre. Yo lo entiendo, porque aquí hay diversas opiniones. Yo lo entiendo en que él sabía qué naturaleza él había tomado. Eso es lo que para mí está diciendo el versículo. Amén. 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 Ya. Sí. No, lo que yo dije es un pensamiento común. O sea, él sabe lo que hay en el hombre porque eres Dios. ¿Ya? Es que, pero no se toma de la otra forma de que él sabía lo que había en el hombre porque él era un hombre. sí, mira, ahí quiero decir lo siguiente. La hermana White tiene varias citas donde ella dice que Cristo tenía que hacerse hombre igual a nosotros para que pudiese socorrernos. Amén. Ahora, cuidado con tomarme mal con lo que voy a decir. Yo creo, no, mejor no lo digo. ¿Qué pasa si yo digo lo siguiente? Si él no se hace hombre, ¿él no sabría lo que hay en el hombre? Yo diría que sí. Pero no por experiencia. Bueno, sí, por experiencia propia. Él sabía lo que había en el hombre. Yo entiendo, para que no me entiendan mal, aquí dice Cecilia, sí lo sabría justamente no por experiencia propia. Ya. Yo entiendo, no voy a decir perfectamente porque sería, creo que, una arrogancia mía. Yo entiendo que él tenía que humanizarse para venir a este planeta y morir en la cruz. Porque como Dios no iba a morir. Dios no murió en la cruz. Pero el hombre sí. Es más, fíjate la consecuencia de lo que acabo de decir. Si Cristo hubiese tomado... Si Cristo hubiese tomado la naturaleza prelapsaria perfecta, no habría muerto. Imposible. Un ángel no muere. Un ángel bueno, ¿cierto? Es necesario que el que muere puede ser un pecador. Cuidado, no pecador. Tiene que tener la naturaleza caída para poder morir, si no estaría todavía colgado en la cruz. ¿O estoy disvariando? La hermana de Juárez, en el deseo de toda la gente, da a entender algo. Dice que las personas que se paraban delante de Cristo, Cristo sabía lo que había en el corazón de esa persona. Leía todo. Leía el corazón de las personas. ¿Te imaginas poder saber tener una reunión, por ejemplo, 3.000 personas, o cuántas habían ahí escuchando a Cristo en la montaña, y saber lo que cada una estaba pensando con respecto a lo que tú acabas de pronunciar? Yo creo que nos volveríamos locos. Por eso Cristo no me permite saber lo que tú piensas. Es para mi propio bien, porque sabríamos cosas a lo mejor muy buenas y otras tremendamente malas. Ciertamente. No podríamos dormir. Nos haría mucho daño. Veamos la próxima diapositiva, hermano. ¿Puede ser que en ese sentido sea mi semejante? Sí, semejante, no igual. En ese sentido también, Uh-huh. porque él conocía el corazón de esa persona. Sí. Yo no puedo leer el corazón de la persona. Él sabía otras cosas, por ejemplo, la mujer que, me parece que es el caso, la mujer que vino para tocarle el manto, Cristo sabía
pongámosle, que yo lo leí en el Deseo de toda la gente, dice que antes de que la mujer llegara cerca, él sabía que la mujer venía y sabía a qué venía. Maravilloso. Entonces él se acercó, hasta que posibilitó lo que la mujer quería, tocarlo y ser sanada. Amén. ¿Te imaginas? Maravilloso. El paralítico que fue ingresado por el techo. La hermana White dice que él sabía, antes que el paralítico lo sacaran de su casa, él ya sabía a qué venía y cómo iba a ser colocado dentro de la casa. Amén. Él ya lo sabía. Si nosotros tuviésemos ese poder, podríamos hacer mucho daño si no estamos santificados. Buena la conclusión a la cual podemos llegar. Necesitamos urgentemente ser santificados para que el Señor pueda derramar sobre nosotros el Espíritu Santo, porque si no haríamos puro daño. Amén. Claro. Me aforró un puñetazo, yo lo mato. Y si tengo ese poder, lo mato. Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino único que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O moyoma, según mi semejanza. Tal es. Un ser santo por completo ¿Dios puede ser tentado? No. Así dice la Biblia, ¿cierto? Así dice la Dios no puede ser tentado. No puede ser tentado. ¿Quién es tentado? El que tiene la naturaleza caída. Hay otro versículo que dice que Cristo sufrió al ser tentado. No sé dónde está, pero dice así. Cristo sufrió al ser tentado. Yo te pregunto, hoy me estoy dirigiendo a usted y tengo que dirigirme a todos ellos. Yo te pregunto, ¿sufrió porque le pegaron, porque lo azotaron, porque lo escupieron, porque etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por eso sufrió? No. Sufrió al ser tentado porque él odia el pecado. La tentación para él no es ninguna atracción. Estoy hablando de un ser santo. Amén. Pero para mí sí. Otra diferencia. Él sufrió. Él veía volvemos a lo mismo, él veía a la humanidad y sabía, ese se va a perder, este otro va a sufrir, a este lo van a matar, a este la esposa lo va a traicionar. Cuando escribió en el suelo. Escribió todos los pecados de los que estaban ahí. Maravilloso. Y se fueron todos cabizbajos. Y eso no lo hacía comúnmente. El Señor nos andaba descubriendo. La hermana Cecilia dice, no odia, sino que no acepta el pecado. Cuando yo uso la palabra odiar, no la estoy usando en la manera como nosotros odiamos, sino como él odia. Él no acepta el pecado, no quiere nada con eso. Perfecto odio. Es aquí que viene el príncipe de este mundo, pero él no encuentra nada en mí, en lo cual él se pueda enganchar. Y de ahí seguir tratando de que yo caiga. Cristo no tenía nada. En nosotros encuentras y muchos ganchos donde él se engancha y de ahí después para soltarse. Hay que terminar de leerlo. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 15 y 16. Pero sin pecado. En la mañana Felipe tocó un punto importante. Depende la justificación por la fe y la salvación. Para no errar el camino, depende mucho del concepto que yo tenga de pecado. Según lo que yo entiendo que es pecado, voy a escoger una cosa, un camino o el otro. Si yo creo que nosotros nacemos pecadores, entonces Cristo no puede tomar la naturaleza caída.
¿Sería un pecador? Porque sería un pecador. Y muchos tropiezan en ese punto hoy en día. Ahora, si yo pienso que tener la naturaleza pecaminosa no es pecado, sino que yo me convierto en un pecador después de haber transgredido algo que es la ley de Dios, y entonces me convierto en pecador, entonces Cristo sí podía tomar la naturaleza caída sin pecar. Y ahí tropiezan mucho porque dicen, no, pero si él lo hubiese tomado nuestra naturaleza, habría caído irremediablemente. No. Que yo tenga la naturaleza caída no quiere decir que yo obligatoriamente tenga que caer. No, tengo que decidir primero qué voy a hacer. Es Santiago, se me olvidó, 2:17 creo. Primero viene, dice, él describe, ¿quiere leerlo? Primero él describe, vamos a hallarlo, a encontrarlo. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Se acuerdan que en delante dijimos que Dios no puede ser tentado? Amén. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces hay toda una cadena. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hay toda una cadena. Yo tengo que analizar la tentación. ¿Me interesa? No. ¿Y esta otra? Sí. ¿Y qué hago ahora que esa tentación sí me interesa, me atrae? Algunos los atrae poderosamente. Son incapaces de retroceder y decir, no quiero nada con eso. Prefieren caer antes que decir no. Ahora, la única manera en que tú puedes decir no es conociendo a Cristo. Juan 17:3. La vida eterna es que te conozcan a ti, el Dios único, y a aquel que has enviado. Que te conozcan íntimamente, de tal manera que cuando venga la tentación, no me vendo por eso. Prefiero seguir siendo fiel al Señor. La mayoría no hace eso. La mayoría ve la tentación y, vamos, ¿qué tengo que hacer para conseguir eso? Bueno, mata a este otro. Ya, listo nomás. O si una persona tiene alguna adicción, de esas adicciones poderosas que hay, droga. Como la droga, qué sé yo, no sé. ¿Cuánto cuesta? 20.000, ya. Mato, robo, consigo los 20.000 y tengo la droga. Así funciona la naturaleza caída. Estamos metidos en un gran problema. El Señor quiere sacarnos de este pozo y a nosotros nos gusta este olor a estiércol. Aire puro. Prefiero seguir acá abajo. Oiga, ese es el raciocinio de la gran mayoría. ¿Y qué puede hacer el Señor para hacerle entender a esas personas que están en la posición errada? ¿Los puede obligar? Dios no obliga a nadie. La cruz del Calvario porque es atracción, es como un imán. ¿Y la cruz del Calvario puede salvar a un adicto? Sí, a cualquiera. A cualquiera. Por más hundido que esté en la putrefacción. La cruz es un llamado limpio, puro. Pero la mayoría estamos tan ciegos con el pecado y la corrupción y el poder y la fama, el dinero, que no conseguimos pesar, tomarle el peso a lo que significa la cruz para nosotros. ¿Usted cree que si la cruz es levantada hoy en día, a muchos atraería? Sí. Pero el que levante la cruz tiene que ser puro, porque si no,
Este está hablando y ¿qué me importa a mí? Amén. Pero si el que está levantando la cruz es puro, santo y desea con todo su corazón, mente y ser servir al Señor, el otro va a ver qué está diciendo este. Eso es lo que nos falta. No tenemos ese poder porque no hemos entendido la verdadera justificación por la fe. Nosotros hablamos, yo hablo de Cristo. ¿Cuántos? 36 años. ¿Y a dónde están los frutos? ¿Estás pesando lo que significa? Amén. Amén. Veamos la próxima. Esto es, no sé, hermano Jairo, ¿usted alcanza a leer abajo? Dice Primera de Pedro 2, 21 al 22. Ya, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pesadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primero Pedro. Dejándonos ejemplo, nos dejó un ejemplo. ¿Qué ejemplo? Que con la naturaleza caída se puede vencer si es que nos entregamos por completo a Cristo. La naturaleza caída no es un impedimento que no se pueda solucionar. Veamos la próxima, hermano. Ya, hermano Jairo, ¿qué dice abajo? Romanos 1:13. Ya, Romanos 1:13. Mire, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Según la carne, sarx. El David, ¿qué linaje tenía? ¿Qué naturaleza humana tenía? Caída. Entonces, el Señor Jesucristo tenía la naturaleza caída. Veamos la próxima. Primera de Timoteo 3:16. Ya, gracias, hermano. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aquí es donde muchos pasan encima y no se dan cuenta. Carne, sarx, carne caída, naturaleza caída. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Lo que nos interesa es carne. Dios fue manifestado en la carne, caída. La próxima. Esperen un poquito. Esa es la misma. Primera de Pedro 4:1. ¿Esa? Sí, Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aquí padecido, en delante me refería a eso, pues Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Él fue tentado por Satanás durante toda su vida, diría yo, y padeció. ¿Por qué? Porque él no acepta el pecado. Él ama al pecador, pero no al pecado. Y por eso quiere limpiarnos a todos nosotros del pecado para que nosotros podamos ser puros y podamos ser finalmente trasladados al cielo. Él padeció, sintió dolor al ver a los seres humanos siendo gobernados por Satanás. Le dolió eso.
Eso es lo que está diciendo este versículo. Padeció por nosotros en la carne. Y el que ha padecido en la carne terminó con el pecado, o sea, acabó con el pecado, no le hizo más caso. Las tentaciones podían venir, pero él ya no le interesaba. Eso es lo que tiene que suceder en nosotros. Todo esto es que si Cristo es mi ejemplo, entonces yo tengo que aprovechar de aprender de él cómo él enfrentó todas nuestras enfermedades, padecimientos, tentaciones y cosas por el estilo que nos separan de Dios. Isaías dice que nuestros pecados nos separan de Jehová. La próxima. Es 1 Juan 4, 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, sarx, carne caída, sarx, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, sarx, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí tal vez valga la pena decir que la Iglesia Católica es la que inventó la Inmaculada Concepción. Y son las que es la que está diciendo que Cristo no vino en carne caída, sino que no caída, prelapsaria. Y ese es el espíritu del anticristo. Veamos la próxima, que va a ser casi igual a esta. Hermano Erwin, con respecto a esto me gustaría aportar una cosita. A veces cuando se comenta este texto con algunas personas, algunos dicen, bueno, pero ahí no está hablando de la carne caída, ahí está diciendo simplemente que hay que aceptar que Jesucristo se hizo hombre, que se hizo humano. Entonces, yo creo... Jesucristo ha venido en carne, ahí está diciendo que es carne caída, es sarx, en griego dice sarx. Sí, no, sí sé, pero lo que estoy diciendo es el argumento de quienes niegan eso. Entonces dicen, no, sí, carne no significa literalmente carne caída, simplemente es carne humana. Entonces ahí entra una cuestión de lógica. Bueno, aquí Juan está diciendo que el espíritu del anticristo es el que afirma esto. Y si nosotros vemos qué es lo que opina el anticristo con respecto a esto, o sea, la teología católica, nos damos cuenta de que la teología católica no niega que Jesucristo se hizo humano, no lo niega. Lo que niega es que se hizo humano en nuestras condiciones, un humano igual a nosotros, o sea, un humano caído. Entonces, carne caída, perdón. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que para poder saber a qué se refiere este versículo, sirve bastante conocer cuál es la opinión del anticristo con respecto a esto, porque ahí vamos a saber de qué está hablando el versículo. Ya. Veamos la próxima. Ya, 1 Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, sarx. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El engañador es Satanás. El anticristo son los que le obedecen a él. Anticristo quiere decir alguien que se coloca en el lugar de Cristo. La Iglesia Católica se ha colocado en el lugar de Cristo diciendo que puede perdonar pecados, que Él es el Papa, es el representante de Dios en la tierra y otras cosas más. Veamos la próxima. Segundo Timoteo 2:8.
Acuérdate de Jesucristo del linaje de David. Eso ya lo vimos. Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Del linaje de David. David tuvo la naturaleza caída. La próxima. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? Según la carne, según Sarx, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Siempre se han fijado que tenemos 4 casos en los cuales aparece carne en español y la mayoría de las personas no se da cuenta de qué es lo que está diciendo el texto, pero en griego dice claramente Sarx, carne caída, naturaleza caída. Eso nos ayuda a entender correctamente los versículos. Veamos la próxima. Hechos 7:37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este versículo casi nadie lo usa para... Yo no lo he visto nunca usado. Como a mí. ¿Quién escribió Hechos? Pablo. Pablo. O Lucas. Lucas. ¿Qué naturaleza tenía Lucas? Caída. De entre vuestros, el que está hablando Moisés, ¿cierto? Claro. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. ¿De dónde tendría que salir Cristo? De entre los hermanos que estarían en el futuro. Como a mí, o sea, con mi naturaleza, es lo que está diciendo Moisés. Moisés tenía la naturaleza caída. Y la próxima, no, me parece que no hay más. Ah, no, sí tiene que aparecer Deuteronomio. Ah, no, esto todavía no. Después viene Deuteronomio. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Como a mí, con mi naturaleza. Y la próxima, Deuteronomio 18:15 creo que es. Esa es. Deuteronomio 18:15. Justo. Profeta, este es de Deuteronomio 18:15, de aquí salió el texto de Hechos. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta de en medio de ti. Cristo cumplió con 3 características: profeta, sacerdote y rey. Y por eso fue ungido. Los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos, y si no me equivoco, los profetas también. Deuteronomio 18:15, de ahí salió la cita de Hechos, que las 2 que leímos. La próxima, no hay próxima. Salió de la presentación. Ya. Ese es un buen recuerdo de lo que dice la Biblia respecto de la naturaleza de Cristo. Ahora, el libro que les estoy recomendando lo pueden sacar de mi página web o del DVD.
La palabra fue hecha carne, del doctor Ralph Larson. Cuando, a ver, escúchenme un ratito más. Cuando el Señor me dio el ministerio que yo tengo, M1888. Antes que comenzara este ministerio, yo no me dedicaba a hacer traducciones, era un miembro más de iglesia. Y de repente el Señor me despertó el interés en comenzar a traducir. Este libro, La palabra fue hecha carne, imagínense 36 años atrás. Si ahora soy ignorante, imagínense lo que era 36 años atrás. Y me llega este libro sin yo pedir nada. Yo no le dije al Señor, ya Señor, ahora mándame libros que tú estimes conveniente para que sean traducidos al español. Y alguien me envió ese libro en papel y llegó a mis manos. Yo no tenía la más mínima idea de que había una lucha más o menos importante al respecto de la naturaleza de Cristo. Y me llega este libro, 220 y tantas páginas en inglés. Ya, voy a traducirlo, dije yo. El Señor quiere que yo haga esto, vamos a tratar de hacerlo. Pero cuando empecé a ver los primeros textos que decía que Cristo tomó, porque la hermana White usa, las palabras que voy a usar yo ahora son las palabras que ella usa en ese libro, naturaleza degenerada, pecaminosa, contaminada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo paré ahí y dije, esto no lo estoy entendiendo para nada. Oré bastante y menos mal que decidí continuar. El inglés que tenía 36 años atrás era bien deficiente. El de ahora parece ser un poco mejor, pero todavía no es perfecto. Pero yo le he orado al Señor, Señor, por favor, que yo haga la traducción de acuerdo con tu voluntad, no de acuerdo con lo que yo pueda pensar que el texto dice, porque me puedo caer, pero muy fácilmente. Y más aún en este tema, en la naturaleza de Cristo, porque la hermana White está diciendo cosas tremendamente terribles para mí. Y a medida que fui traduciendo, fui entendiendo que Cristo había realmente tomado la naturaleza caída, la misma que yo tengo. Eso fue hace unos 38 años atrás. Y después de eso me empezaron a llegar libros en papel, en correo, en los que me envía el hermano Gabriel Díaz, en el otro. Y llevamos 822 archivos traducidos básicamente del inglés. Hay algunos en portugués. En alemán no me han llegado como para traducirlos, porque no he traducido todo lo que me llega. Y aquí estamos con hartas canas y con menos pelo, tratando de hacer la voluntad del Señor. El Señor tenga misericordia de mí y de todos nosotros, porque estamos a las puertas de la eternidad. Amén. Y tenemos que despertar sí o sí, porque si no, no vamos a perder el tren. No el tren que la hermana White vio en visión, sino que el tren de la salvación. Hermano Erwin, disculpe, ¿usted nos podría comentar un poquito más de la importancia de entender claramente cuál era la naturaleza que Cristo tenía? Yo sé que ya lo ha dicho, pero ¿podría usted explicarnos con sus palabras? Porque incluso la misma Iglesia Adventista a veces se escucha la idea católica del pecado original, o que nacemos con naturaleza original. ¿Usted nos puede explicar un poco por qué es importante tener claro que la naturaleza, con cuál naturaleza estuvo Cristo, que es la misma que la nuestra?
A ver. La hermana White dice que Cristo es mi garante, mi mediador. Y ella dice, bueno, aquí habría que pescar el libro y leer. Mire, lo que el libro, la palabra fue hecha carne, dice, es que Ralph Larson en aquella época, él vivía en Filipinas y no habían computadores. Y la esposa de él tenía las llaves del White State, donde están los libros, las copias guardadas para que no les acontezca nada malo. Entonces él sintió y esto mucho antes que yo empezara a pensar, en 1958 creo que estaba en Filipinas. Él le pidió las llaves a su esposa y entraba todos los días al White State como a las 5 de la mañana y se leyó todos los libros del Espíritu Profesional, todos, no sé cuántos años estuvo leyendo, y anotaba en un cuaderno con un lápiz, copiaba las citas donde la hermana White se refería a la naturaleza humana de Cristo. No habían computadores, sería más fácil, porque de todas maneras sería una tarea extraordinaria tomar ahora el CD de la hermana White y empezar a colocar la palabra Human Nature o naturaleza humana, Human Nature, porque no, no va a encontrar todas las citas en español, tiene que ser en inglés, y empezar a copiar, porque se negrita el texto y se pasa al archivo en el cual tú estás trabajando, control C, control V, listo, está todo el texto transferido. En aquella época no, había que copiarlo a mano, y después que reunió todo el texto, me imagino que era un alto así de hoja, hacer un libro. Él dice lo siguiente, me parece que al comienzo del libro, encontró 400 citas del Espíritu Profecía que dicen que Cristo tomó la naturaleza humana caída. Y él se leyó los libros de los pioneros. Y entonces encontró que habían 800 citas de los pioneros en que ellos decían que Cristo tomó la naturaleza humana caída. 800 más 400 son 1200 textos que dicen que Cristo tomó la naturaleza humana caída. Ahora, 1900 y tanto, o 1940, por ahí tiene que haber sido. Lo que quiero dejar claro es que fue antes de 1956-57. En aquella época, por lo visto, si los pioneros dijeron Ralph Larson consiguió reunir 800 citas, quiere decir que no había controversia entre ellos, ¿cierto? Cosa que hoy día sí hay. Hoy día el asunto es totalmente opuesto. Hoy día la mayoría de los escritores, pastores y teólogos dicen que Cristo tomó la no caída. Y los que pensamos de la manera histórica que yo pienso, somos los cada vez menos que están diciendo que Cristo tomó la caída. Yo me acuerdo en este momento de un pastor en Brasil que me dijo, ahora somos minoría, pero en un par de años más vamos a ser mayoría. Y así mismo fue. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué la naturaleza? Vean los videos de Dennis Prive, por ejemplo. Vean, hay un solo video de Herbert Douglas y que dura como 2 horas y después murió. Y Robert Wieland también murió hace 2 años. Murió viejito. Así que nos estamos quedando sin pioneros. Vean la importancia de por qué, muchos dicen, ¿y por qué cuando uno, especialmente en Estados Unidos, aquí la lucha no es tan férrea aún? En Estados Unidos tú le dices, ¿y usted ha estudiado lo que significa Minneapolis 1800? ¿Y para qué me voy a preguntar con algo que pasó hace más de 100 años? No me interesa. Pero entonces Minneapolis 1888 no tiene ninguna importancia hoy. Claro que sí. Primero,
Si Cristo tomó una naturaleza que no es la mía, entonces Él no puede ser mi ejemplo. Pero acabamos de leer un texto donde dice que Él es nuestro ejemplo. ¿Ejemplo en qué? En todo. En cómo vivir, en cómo relacionarse con Dios, cómo comportarse en el hogar, en el trabajo, con los demás, en ser perdonador, en tener amor. Me parece que eso es algo que nos falta, amor, ágape, pero no amor. Ese es otro problema traductor. La Biblia pone amor, pero en griego existe filios, existe eros y existe ágape. Y en la Biblia dice amor, no interesa de cuál está hablando. Claro que interesa, yo tengo que tener el amor ágape, que es el que renuncia a todo por ayudar a su semejante. Cristo demostró ese amor. Él se dio por nosotros y murió en la cruz con tal de salvarnos. La hermana White dice que si Cristo hubiese tomado la naturaleza no caída, habría sido una tremenda humillación para él. Pero él tomó la caída, o sea que es más humillante todavía. Si él no tomó mi naturaleza, entonces, ¿cómo puedo yo pensar que voy a vencer el pecado si yo tengo una naturaleza que es inferior a la de él, bastante inferior a la de él? ¿Cómo venzo? ¿Con qué herramientas? Gracias a Dios que Él tomó la caída, porque entonces somos hermanos. Él mismo nos llama de hermanos. Entonces lo que Él hizo, yo también puedo hacerlo, porque lo único que necesito hacer es aferrarme de Él para que Él me dé poder para vencer. Pero para gloria de Él, no mía. Yo no tengo ninguna gloria. Al contrario, yo soy un desastre. Yo he caído 1000 veces y el Señor no cayó nunca. Amén. Ni siquiera en pensamiento. Todo esto es un plan destructor de Satanás para esconder la verdadera justificación por la fe. Porque Satanás sabe que si nosotros logramos entender ahora perfectamente la verdadera justificación por la fe, no seremos más sus súbditos. Seremos siervos de Cristo. Y Él habrá perdido todo poder sobre nosotros. Y sobre todos aquellos a quienes nosotros les llevemos este bendito mensaje, porque ahí estamos fallando. Hay millones de personas que necesitan saber que esto se termina y que tienen que entregarle sus vidas a Cristo para que puedan ser salvos. No hay otro mediador entre el cielo y la tierra a no ser Cristo Jesús. No existe María. Cuando le digamos esto a los católicos vamos a tener problemas, claro que sí. Pero no puedo echar pie atrás. Es decir, puedo, pero no debo hacerlo. El Señor siempre nos deja libres para que tomemos decisiones de acuerdo a nuestra conciencia. Si nuestra conciencia está santificada, tomaremos decisiones dignas de ser tomadas. Si nuestra conciencia y nuestra mente está llena de cosas mundanas, entonces estamos mal. Y la verdadera justificación por la fe es echar toda esa basura al tacho de la basura y no guardarla o no seguir guardándola dentro de nuestras mentes, porque ocupan lugar y contaminan. No sé si me están entendiendo. Cristo dijo, si ves una mujer y la deseas, ya has pecado. Eso es contaminar. Y como aparentemente no nos pasa nada, seguimos jugando con el pecado. Pero el pecado contamina, el pecado es mortal. No hay pecado que no sea mortal. No hay pecado que no contamine la mente humana. Esto debiera ser santo. Aquí puede habitar Cristo, pero también puede habitar Satanás. La decisión es tuya. Es importante
la naturaleza humana de Cristo, es el corazón de la justificación por la fe. Ahí está el secreto, el gran secreto de la victoria. ¿Por qué hay tanta oposición? Porque esa verdad es sublime. Cristo se hizo uno conmigo, así como Él es uno con el Padre. Y Él quiere que nosotros seamos uno con Él. Hermano Erwin, voy a ponerlo en una situación. Supongo el papado sabe esto, el catolicismo, se supone que sabe esto. Ellos crearon e inventaron la Inmaculada Concepción para ir en contra específicamente de la naturaleza humana de Cristo y para poder sostenerse doctrinalmente. Sí, señor. Mira, a ver, una noticia que puede convertirse en algo bueno para ustedes de aquí unos 2 meses, ¿será? Me mandaron un libro de Vance Ferrell, excelente escritor y pastor. Debe estar con unos 90, sí. Se llama Defensa Bíblica. Tiene 369 páginas en inglés. Y es una defensa bíblica de nuestras creencias fundamentales históricas, de Daniel y de Hebreos. Voy en la página 110. Y quiero hacer un paralelo. Lo que se hizo en 1956 y 57 fue, ahí nació la nueva teología de los tres, Desmond Leroy Edwin Fromm, Walter Reed y Roy Alan Anderson. Frida, el trío. Esos tres escribieron ese libro, pero no aparecen como... Es el único libro que yo sepa que se escribió y que no tiene autor escrito en el propio libro. Y George Knight, el historiador por excelencia de la Iglesia Adventista, dice que es el libro más divisivo que jamás se haya escrito en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Produjo un antes y después. Una separación, un split, no sé cómo se dice split en español. Bifurcación. Bifurcación, una separación. Cuando usted corta el plátano por la mitad, eso es split, partir por la mitad. Y cada vez tenemos más problemas. Se han pasado más de 50 años. ¿Usted diría que ese libro fue escrito para bendecir a la iglesia? ¿O fue escrito específicamente? Fue escrito, voy a terminar la frase, o fue escrito específicamente para destruir la iglesia. Recibí un video hace poco de un hermano en Estados Unidos. El video está en inglés, infelizmente, que escribió el libro La Virgen María estaba viva. ¿Se acuerda que lo repartimos? Me recuerdo que repartimos miles y miles de esos hace libros. Más de 15 años, sí. Ya. 20 años ya, por lo menos. Unos 20 años, ya. Ese mismo hermano entrevistó a una hermana de Estados Unidos que ya debe tener también sus 70 años, donde ella da su testimonio diciendo que ella tenía una amiga, no sé si es ella o otra persona, que tenía una amiga católica, y esa amiga católica vino a reunirse con una hermana adventista y esa hermana adventista la convidó para que fuera a la iglesia. Y cuando estaban las dos en la iglesia, vio entrar a Leroy Edwin Fromm y dijo: ¡Uy! No puede ser. Yo he visto a ese sacerdote haciendo misa en la iglesia católica. No puede ser, le dijo la hermana, ese es el pastor Leroy Edwin Fromm.
No, yo lo he visto ciertamente en la iglesia católica mía. Y entonces la hermana dice, Leroy Edwin Fromm era jesuita. Vean el video, yo no se los envié porque está en inglés. Pero les estoy contando lo que dice el video. Leroy Edwin Fromm era jesuita. Si él lo hizo conscientemente o no, yo no lo sé, no lo puedo afirmar. Pero a todas luces era jesuita y destruyó la iglesia. Eso sí puedo afirmarlo. Ciertamente. Qué tremendo, hermano. Roy Alan Anderson era íntimo amigo de Herbert Douglass, y Herbert Douglass en el video ese que yo le estoy recomendando dice que Roy Alan Anderson le dijo varias veces, Herb, ¿qué le está sucediendo a nuestra iglesia? Yo no sé si él no sabía lo que estaba haciendo porque era uno de los tres. Yo no sé si él realmente no sabía lo que estaba haciendo o sí sabía y continuó haciéndolo. Y Herbert Douglass nunca le dijo, nunca le respondió a la pregunta. Es difícil yo llevo 36 años en esto y el Señor me alimentó con material confiable. Cuando digo confiable, no deturpado, no, que todavía se puede confiar. Fue difícil para mí, primero no tenía idea de nada, ni de 1888, ni de la naturaleza de Cristo, no entendía la justificación por la fe y llevaba más de 15 años dentro de la organización. Y fue difícil reunir el material que ustedes ahora lo pueden obtener en mi DVD, donde hay 822 archivos al respecto de justificación por la fe. Casi todo es justificación por la fe. Porque sobre salud hay otro, en el DVD usted encuentra asuntos web, donde están los 822 archivos, algo de PowerPoint y algo de salud. Pero asuntos es casi todo pura justificación por la fe. Yo tengo un cuadernillo de más de 200 páginas con puros asuntos sobre justificación por la fe. El Señor me fue guiando. Menos mal que no le hice caso a todos los libros que me llegaron, pero fueron los mínimos, sino que la mayoría eran libros que se podían traducir y que iban a ser de bendición para muchos hermanos. Pero no fue fácil entender lo que había sucedido, y fue mucho más difícil aún conseguir el material necesario para entender. Hoy día ustedes ven el archivo el video de Herbert Douglass y pueden salir, amén, alabado sea el Señor, me ha hecho entender lo que pasó en Minneapolis y en 1956-57. Para mí no fue así. Me llegaba un poquito aquí, otro acá, y había que tratar de montar el rompecabezas, en fin. Y hoy día está mucho más fácil. En mis días no habían celulares. Hoy día por aquí he recibido decenas de archivos en PDF que hay que traducir. Iba a hablar de un libro usted. De un libro que tenía 368 páginas. Ah, el libro Defensa Bíblica de Van Ferrell. Sí, de Van Ferrell. Ahí él tiene 40 estudios sobre Daniel y él se dedica solamente a responder los ataques de los críticos al libro, a las creencias fundamentales nuestras que están en Daniel y en Hebreo. 40 estudios de Daniel y 60 de Hebreos.
cuando uno empieza a ver lo que contiene el libro, uno se pregunta, bueno, ¿y esto lo hicieron a conciencia, sabiendo lo que iba a producir? ¿O llegaron y empezaron a estudiar y se desviaron y después lo pusieron en un libro y que Dios bendiga a la iglesia? Hay muchas cosas que yo no entiendo. Hay más cosas que no entiendo que las que entiendo. ¿A dónde van dirigidos los ataques a Daniel? Al juicio en el santuario. Amén. Wow. Destruir eso para que no aparezca en ninguna parte si fuese posible. Pero el Señor todavía tiene medios como para... Y juntamente con el libro de Hebreos como sumo sacerdote. Sí, claro. Wow. Daniel y Hebreos en el santuario. Ahí están. No, los críticos no. Daniel 8:14, no existe eso de hasta 2300 tardes y el santuario se publicado. No. Otro, Desmond Ford, dijeron que no existe santuario en el cielo. Hay dos fases en el plan de salvación. Hay dos fases, pero no hay un santuario, no hay muebles, no hay nada. Pero la hermana White dice que sí, que hay muebles, que hay dos departamentos y que allá está Cristo y que Cristo entró en el lugar santo en el año 31, ¿cierto? En el año 31 de nuestra era. Y que en 1844 comenzó el juicio. No, juicio, no hay ni por dónde. Antíoco Epifanio y los 2300, eso sí, pero no hay juicio en ninguna parte. Entonces, ¿de dónde vienen esos ataques? De Satanás. ¿Y a quién usa Satanás? A aquellos que él puede convencer. ¿Puedo yo ser instrumento de Satanás? Sí, basta con que le haga caso a lo que él me dice, a que acepte sus tentaciones. Les vuelvo a repetir, Satanás no... Esta es una cita de la hermana White, no tengo aquí el cuadernillo con las citas. La hermana White dice que Satanás no tiene poder para hacerme caer. No tiene poder. Si yo me planto y le digo, no voy a hacer eso, él no me puede obligar. No, porque Cristo va a estar protegiéndome. Porque estoy del lado de él, evidentemente. Hermano Erwin. Sí. Perdón, le mandé un mensajito ahí, por favor, para que lo vea. Exacto. No. Tengo abierto Grupos Unidos y no está ahí. O está en otro. Ya, ahí se lo envié a su WhatsApp. Ahí está. Ya, ahí está. Satanás no tiene poder para hacerme caer, porque esas son muchas de las excusas que muchos usan para decir, no, Satanás me asaltó, me presionó de tal manera que yo tuve que aceptar. No existe eso. Es una excusa. Y se me fue se me fue la idea que estaba... de Evan, que Evan estaba defendiendo los ataques que estaba recibiendo la doctrina adventista, y él escribió el libro. Yo creo que de aquí a 2 meses, porque aunque voy en la página 110, voy en 1/3, ¿cierto? Me faltan 2/3. Claro. Pero no se puede, para los que no conocen esto, no puedes sentarte a las 8 de la mañana y terminar a las 5 de la tarde. El cerebro aguanta 2 horas, 2 horas y media y tienes que parar. He salido completamente
por haber estado 3 horas, por ejemplo, mareado. Y hay que hacer ejercicio físico, voy a cortar leña y a cortar pasto, qué sé yo, a sacar zarza y dejar pasar otras 2 horas y después puedo sentarme 2 horas más y con mucha suerte una tercera vez en el día me siento 2 horas más y he trabajado 6 horas, pero es mucho. Con 2 veces que se siente uno, esto de aquí se cansa, parece que la cabeza estuviese así. Entonces, calculo yo, y lo voy a imprimir y se lo voy a regalar a los hermanos. Y lo voy a subir. Ahí hay otro, me estoy desviando el tema. Lo voy a subir a mi página web. Lo que pasa es que donde vivo, en el campo, la señal es tan mala que ni siquiera puedo subir archivos. Entonces me olvido. Tengo que ir a Chillán, a 36 kilómetros, e ir a un ¿cómo se llama? A un ciber. A un ciber y llevar un CD con los archivos que tengo que subir a mi página y meterlo allá, que me lo pongan ahí delante y ahí yo lo subo a mi página web. Pero lo que esto significa es lo siguiente, que mi página web no tiene 822 archivos como mi DVD. El DVD yo lo hago en la casa. Tiene menos, no sé cuántos menos. Pero tiene bastante como para que usted por lo menos pase un año leyendo. Les recomiendo nuevamente que escuchen o vean a Dennis Prive, a Leroy Arthur Moore, a Paul Peno, a quién más, a Robert Wieland y a Herbert Douglas. Busquen, hermano, bajen esos archivos, véanlo, investiguen, no se queden esperando que el Señor haga un milagro para que nosotros podamos entender lo que sucedió antes, lo que está sucediendo ahora y lo que va a suceder luego. Lo que va a suceder luego es que va a salir la ley dominical y el que esté preparado podrá seguir adelante. El que no se preparó no va a entender lo que está pasando. Y no es porque el Señor no quiera salvarnos. El Señor ha hecho todo lo posible para salvarnos. Lo que pasa es que nosotros no nos interesamos. ¿Les puedo decir algo? Amén. ¿Cuándo ha visto usted una reunión adventista donde se digan amén, aleluya? No estoy diciendo que tengamos que ser pentecostales. Donde se digan aleluya, amén, el Señor me ha salvado, el Señor me está transformando. Viva, alabado sea el Señor. Y no digo que bailemos y dancemos, no. ¿Saben cuáles eran las características de las reuniones que se hacían en 1888 hasta 1893? No había ninguna excitación. Todo era hecho con orden. Y sin embargo se confesaron pecados, en fin. Se pusieron de acuerdo. Lo mismo que sucedió, fíjense, lo mismo que sucedió con la lluvia temprana entre los apóstoles. Eliminaron toda disensión. No hay más malos pensamientos entre nosotros. Lo mismo tenemos que hacer ahora, hoy. No, que el hermano tanto no sirve. Sí sirve, lo que pasa es que tú tienes prejuicios. O no estás entendiendo lo que el Señor le está queriendo, lo que el Señor le ha mostrado a ese hermano. En fin, puede que el hermano finalmente sea malo, pero ese no es. Pero eso no sucede con todos. Tenemos que unirnos, tenemos que ser uno. El Señor es uno con el Padre y el Señor quiere ser uno con nosotros, pero nosotros no queremos ser unos con Él. Son las 7. ¿Hay alguna? No, pregunta no. Voy a hacer una oración para terminar y después Amén. hacemos preguntas. Amén. Señor nuestro Dios,
Te agradezco porque hemos tenido tiempo para conversar bastante, meditar en tu santa palabra, en tu espíritu de profecía. Señor, estoy preocupado porque los días pasan y cada día que pasa es un día menos que tenemos con la gracia disponible a nuestro favor. Amén. Señor, intuyo que queda muy poco tiempo por lo que estoy viendo. Por favor, Señor, ten misericordia de todos nosotros. Ayúdanos a entender todo lo que tenemos que entender para que podamos ser salvos por ti. Amén. Para que el sacrificio de Cristo no sea en vano. Para que podamos ser santificados de acuerdo a tu santa voluntad, no de acuerdo a la nuestra. Para que el yo pueda morir, Señor, tiene que morir, porque si no, no puedes hacer todo lo que tiene que ser hecho en cada uno de nosotros. Señor, por favor, te lo suplico, por amor a tu Santo Hijo. Ayúdanos, Señor, a ser vencedores y a ser vindicadores de tu carácter en esta prueba final. Amén. Te lo suplico sin merecerlo, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.